bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver quién es el ganador. Pones misterio, Gaby. Hay un poquito. Un poco, ¿sí, no? Voz y voto, Canal C. Voz y voto. Por la forma rigurosa y equilibrada de llevar adelante un debate televisivo sobre la despenalización del aborto, más la excelente tarea de la redacción del diario La Voz del Interior, con informes, opiniones y mesa de periodistas, en una edición de gran interés que incluyó temas nacionales, provinciales y locales. Se va este premio para Córdoba, entonces. Recibimos a Hernán Verdaguer, secretario general de ATBC, para entregar este premio. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Voz y Voto. Muy contentos por el premio que recibimos la semana pasada al mejor programa periodístico de opinión. Así es. Nos lo dio la Asociación Argentina de Televisión por Cable, así que agradecidos también por eso. Es el segundo premio este año, ya tenemos la Corca provincial, así que felicitaciones Flor, Julián, felicitaciones a todo el equipo. Todo el Todo el ¿no es equipo, cierto? competimos con producciones audiovisuales de distintos lugares del país, así que estamos contentos. Así que bueno, felicitaciones a la producción, a la gente que trabaja con nosotros a la gente de Canal C, todos los días, porque este programa se hace toda la semana, gente de Canal C, la gente del diario. La verdad, una motivación muy grande y muy contentos porque, bueno, en mi caso, en el de Flor, Julián ya tiene un par de años más, es la primera vez que estamos al frente de cámara, así que la verdad, contentísimos. Estamos contentos, sí. Es como decimos siempre, el programa que se nutre de toda la redacción de La Voz del Interior. Exactamente. Así que hoy vamos con un programa más. Y además ustedes tuvieron un premio menos importante, lo pero del extra. fútbol. Sí, eso lo podemos. Un lunes rojo y blanco, digamos. Millonario. Sí, pero bueno. No se hagan lo que no les importa, que detrás de cámara me han vuelto loca. Bueno, estamos también contentos por eso, por supuesto. Así que hoy vamos a estar con Daniel Giacomino, Flor. Exactamente, el ex intendente que, bueno, se vuelve a lanzar al ruedo. Y también vamos a tener la presencia del ex ministro de Economía y diputado nacional, Martín Lustó, que estuvo en Córdoba participando de actividades con el intendente Ramón Mestre. Está cerca, él nos va a contar de qué se trata. También hoy es un día muy especial para todos los argentinos porque se cumplen 35 años de democracia desde que asumió Raúl Ricardo Alfonsín la presidencia de la Nación. Tendremos a su hijo, el ex diputado nacional Ricardo Alfonsín, y también al dirigente peronista Esteban Dómina. Estos son los temas, esto es Voz y Voto. Como decíamos en la apertura, hoy es un día muy especial para el país porque hace exactamente 35 años Raúl Ricardo Alfonsín asumía la presidencia de la Nación en un periodo democrático que ya lleva 35 años más allá de las dificultades. Para hablar de esta cuestión tenemos dos invitados muy especiales. Esteban Dómina, dirigente del peronismo y concejal de la ciudad de Córdoba. Gracias por venir. Y Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la presencia. Gracias a usted, Julián, y no sé si estoy alterando el orden del programa, pero lo puedo felicitar bueno, muchas por gracias. El premio que recibieron a todo el elenco, sí, a todos un premio los a todo el colaboradores. equipo. Muchas gracias. Un premio a Voz y Voto se llama. Exactamente. Felicitaciones, exactamente. en serio. Muchas gracias. Precisamente, Ricardo, ¿qué pensaría su padre 35 años que llevamos de democracia, una democracia consolidada, pero con mucha dificultad y demanda social? Sí, yo creo que pensaría lo que siempre ha pensado, que son necesarios acuerdos fundamentales para poder alcanzar esa democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa, la democracia social. Alfonsín decía, aunque claro, no se podía detener en explicar con mucho detalle esto en los discursos, que habíamos alcanzado la democracia política, la democracia electoral, la democracia formal y los valores que la hacen posible. Y eso, por supuesto, que representaba un progreso importante incluso en términos de dignidad personal, porque, bueno, no se respeta la dignidad de las personas
cuando no se respeta su libertad, su derecho a elegir o ser elegido. Pero, decía Alfonsín, de la democracia formal o de la democracia política o la electoral tenemos que pasar, hay que hacer un esfuerzo para llegar a la democracia social, que es esa democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Y a esa democracia se llega con grandes acuerdos. La política ha dado lo mejor de sí a lo largo de la historia cuando ha sido capaz de grandes acuerdos, para los problemas que necesitan de grandes acuerdos. No solamente entre la política, sino entre los sectores del empresariado nacional y los sectores del trabajo también. Para mí eso es lo que hay que ensayar. Domina, además de ser un dirigente del peronismo, también es un historiador que conoce la realidad del país y que la ha estudiado. ¿Cuál cree que es la deuda más importante de esta democracia de 35 años? Y un poco lo que está planteando Ricardo, aquella expresión de don Raúl, con la democracia se come, se educa, se cura, fue o representó un momento, un fuerte simbolismo en un momento de gran expectativa, de gran esperanza. Hago un pequeño paréntesis, a los peronistas nos costó mucho digerir ese momento, claro, en el buen sentido lo digo. Sí, Tito, claro. Porque habíamos perdido el invicto en las elecciones del 83, un partido que nunca había perdido una elección, pero rápidamente comprendimos, sobre todo el sector que después alumbró la renovación peronista, que a mi modo de ver fue la que salvó al peronismo, entre comillas, y lo volvió a poner en carrera en el marco de las reglas de juego republicanas, del Estado de Derecho, de la Constitución, con Cafiero, con José Manuel, con Manzano, con Grosso, con todos los que formaron parte de ese momento. Pero digo, yendo a esto, quedó en la línea que dice Ricardo como gran asignatura pendiente de esta democracia recuperada que felizmente lleva 35 años, bueno, pasar a ese plano de la respuesta efectiva a las demandas actuales de la sociedad, pues esto ya no es histórico, tenemos más de un 30% de pobreza. Para mí ese es el principal punto de la agenda caliente de este momento de la democracia. Ahí viene lo que comparto con él, que esto no es una responsabilidad o un cometido exclusivo de un partido o una fuerza política. Sería muy mezquino verlo de ese modo. Hoy hay que verlo como una responsabilidad conjunta de la política, que a su vez está generando fuerte reticencia en la sociedad, no solo acá, en todo el mundo. Entonces la política tiene que estar a la altura de la circunstancia y bueno, responder a la sociedad desde un esfuerzo común. Sin embargo, una pregunta para ambos. Coinciden en que debe haber diálogo entre las distintas fuerzas políticas, sin embargo, el escenario actual de esta realidad política es que pareciera que hubiera la famosa grieta, de un lado Cambiemos, del otro el cristinismo. ¿Cómo se rompe hay eso? algunos que en el partido venimos reclamando desde el 2015 ponerle fin a la grieta, que no significa ponerle fin a las diferencias políticas, eso sería una tontería. Terminar con la grieta es terminar con la incapacidad para resolver de manera civilizada problemas graves que tenemos que resolver. Yo no digo que todo deba acordarse en democracia, no es necesario eso, pero hay temas, asuntos, sobre todo los que tenemos que resolver para empezar a desarrollarnos, para alcanzar la condición de país desarrollado, que son difíciles de resolver, que no es fácil resolver. Pobreza, educación. Bueno, sí, y en economía también. Hay problemas estructurales que tenemos que resolver. Bueno, no todo hay que acordarlo, pero hay algunos temas que sí hay que acordar en política, eso lo demuestra la historia. La política, si tiene calidad, debe ser capaz de identificar cuáles son esos temas y tiene que ser capaz además de hacer los esfuerzos necesarios para llegar a los acuerdos que nos permitan ir avanzando en el camino al desarrollo. Nosotros somos un país subdesarrollado, como lo decía Tito recién, 35% de pobres. Eso ya alcanza para decir que somos un país subdesarrollado. El 48% casi de los chicos son pobres en la Argentina. El 40% de los trabajadores casi trabajan en negro en la Argentina. Hay regiones del país en las que nuestros compatriotas viven como se vivía en el Neolítico. Tenemos una economía primarizada. El trabajo de calidad, los mejores salarios, bueno, el país se desarrolla en la medida que seamos capaces de darnos unas políticas que industrialicen al país, por supuesto inteligentes, no tontas, bien pensadas y acordadas, en fin, necesitamos pensar el país, en el mediano y en el largo, por supuesto en el presente. Y eso no es tarea de un solo partido. Domina, en la época de Alfonsín, con el problema con los militares, con los cara pintados, tal vez haya sido el momento en el cual todas las fuerzas políticas hayan tenido un pensamiento común, o por lo menos en esa cuestión coincidieron todos, ¿no? En esa cuestión fue
al unísono, y eso habló de la madurez de la democracia y que habíamos, por lo menos la política, aprendido la lección. Aquella Semana Santa del 87, todos marchamos del brazo en defensa de las instituciones, en el balcón donde salió don Ricardo, don Raúl, aquel domingo de Pascua estaban Antonio. Estaba todos las principales dirigentes del justicialismo. Pero no fue el único episodio de acuerdos, de acercamientos, de diálogo. Raúl Alfonsín creía profundamente, y como dice bien Ricardo, sin renegar de las propias convicciones. Claro. Eso está fuera de discusión. El peronismo tiene su agenda, el radicalismo su discurso, eso está fuera de discusión. El tema es que cuando el país lo requiere, bueno, Alfonsín, todavía hoy se escuchan algunas voces, ecos críticos del Pacto de Olivos, claro, que fue un acuerdo institucional con Carlos Saúl Menem, que estaba en las antípodas, digamos, en cuanto al pensamiento de don Raúl, y sin embargo se abrió el paso a la reforma constitucional, que se puede volver a hacer cuando las circunstancias lo requieran. Después, cuando el país pasó por ese tremendo trauma de fines de 2001, en 2002, Alfonsín se sentó con Duhalde y colaboró y cooperó en que la Argentina saliera de esa situación tan dramática, de esa zozobra, en muy poco tiempo. Inclusive le sumó hombres al gabinete. Sí, quiero decir, esto está en los grandes hombres, o sea, los que están un pasito por encima de las mezquindades, de los egoísmos, de las vanidades, porque para pensar un país complicado como la Argentina, con los problemas cruciales que tiene la Argentina, va a hacer falta eso. Tarde o temprano se va a tener que llegar a ese punto. Ricardo, ¿cree que hay mezquindad política hoy, tanto del gobierno como de la oposición? Yo creo que, a ver, la mezquindad parece una apreciación que tiene como destinatario persona, ¿no? Yo prefiero decir, a ver, culturalmente la Argentina no ha valorado los acuerdos, ni ha comprendido bien la importancia que tienen los acuerdos. Hasta ha tenido mala prensa. Parecen cosas espurias, cosas de tomidaca. Mire, yo le voy a decir una cosa, como para demostrar que problemas difíciles, como los que tenemos que resolver nosotros, no son problemas fáciles. Los gobiernos no son omnipotentes. En otros países del mundo se han encarado de esta forma. Esto sería nuevo en la Argentina, ensayar búsqueda de acuerdos, consensos. En general se menciona casi como un lugar común el Pacto de la Moncloa. Pero podríamos mencionar los acuerdos que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esos países de Europa que habían vivido la guerra quedaron destruidos, arruinados, y luego de la guerra se registraron 40 años de crecimiento como nunca, con movilidad social como nunca, con justicia social como nunca, con paz y cohesión social como nunca, con reconocimiento de derechos y ampliación de derechos como nunca se había registrado. ¿Qué creen? ¿Que eso fue obra de un solo partido? No, eso fue obra de un acuerdo entre los distintos partidos, básicamente la socialdemocracia, la democracia cristiana, izquierda, derecha, los sectores del trabajo y los sectores del capital. Fueron capaces de acordar determinadas políticas y poner en marcha ese proceso que se conoció con el nombre de acuerdo del Estado Social de Derecho, con el nombre de Estado de Bienestar. Yo no digo que las recetas hoy sean las mismas, pero algo por el estilo hay que intentar. Es más, acá en la Argentina tenemos un ejemplo de que los acuerdos amplios, o cuando detrás de un objetivo se compromete la sociedad y sus instituciones más representativas, se pueden lograr objetivos. La democracia, el juicio a las juntas, hubiera sido imposible alcanzar el objetivo de terminar con las dictaduras y llevar adelante con éxito ese juicio a la junta si no hubiera habido todo un pueblo y todo un conjunto de fuerzas sociales y políticas, con sus más y sus menos, todos con nuestros errores, pero si no hubieran estado todos juntos tratando de lograr ese objetivo. Bueno, yo creo que el desafío de alcanzar el desarrollo, la justicia social, los problemas que tenemos en materia social son los problemas propios de los países subdesarrollados. Esto es lo que tenemos que intentar en Argentina. Eso sería nuevo. Eso sí que sería nuevo. Aprovecho, antes de finalizar, hacerle una pregunta de actualidad política, Ricardo. Usted es un crítico del rol que tiene el radicalismo dentro de la alianza Cambiemos a nivel nacional. ¿Hay riesgo de que se rompa esa alianza de cara a las elecciones que vienen? No, yo le agradezco, Julián, porque, a ver, algunos dicen, Ricardo ha cuestionado al partido porque no está de acuerdo con que el partido esté en Cambiemos. Y saben que eso no es cierto. La pertenencia de la Unión Cívica Radical a Cambiemos se resolvió en el 2015. Discutir eso ahora es como discutir el sexo de los ángeles. Ocurre que no hay una sola manera de estar. Se hacen los tontos algunos.
No hay una sola manera de estar. Se puede estar de dos maneras, por lo menos, en Cambiemos. Se puede estar de la manera que eligió el partido, como un convidado de piedra, salvo a Tapia, la Convención Nacional la salvo, pero como un convidado de piedra, de manera crítica, de manera condescendiente, sin iniciativa, creyendo que no tenemos derecho a opinar o que sería malo opinar y sería malo expresar discrepancia, cuando la discrepancia ha hecho progresar el mundo. Yo creo que le hace daño a Cambiemos, a los argentinos y al propio radicalismo y al propio gobierno, es no permitir que se exprese la discrepancia para mejorar la calidad de la decisión. La otra manera de estar es la que nosotros dijimos en Gualeguaychú cuando hicimos este acuerdo. ¿Qué dijimos entonces? Si nos gana el PRO las PASO para presidente y si después gana el PRO la elección general, quédense tranquilos. Vamos a influir en las decisiones, vamos a evitar que se cometan errores, vamos a influir en el rumbo de la gestión para neutralizar eventuales tendencias pro mercado del PRO en el ejercicio del gobierno. No acompañaremos decisiones que creamos que no son las buenas para el país. Eso está en internet, eso, que se dijo eso. ¿Acaso podríamos haber dicho lo contrario? No. Bueno, pero nada de eso hicimos. Probablemente también inspirado en las mejores intenciones, dejaron de hacer lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Pero bueno, yo no juzgo las intenciones, juzgo los resultados. Y a 3 años de gobierno, bueno, si uno mira los indicadores sociales y económicos que existían en el 2015, cuando asume el PRO y los compara con lo que existen hoy, 3 años después, me parece que comprueba que efectivamente la Unión Cívica Radical no gestionó adecuadamente su pertenencia a Cambiemos. Muy bien, el doctor Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias. Esteban Dómina, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. Gracias a Esteban por permitirme compartir No, esta charla al con él. contrario, no. Gracias, Esteban. Muy bien. Seguimos con más Voz y Voto. Seguimos en Voz y Voto y ahora estamos con Martín Lustó, un ascendiente político en Capital Federal, pero que está recorriendo todo el país y tiene una vasta trayectoria, desde ministro de Economía hasta embajador en Estados Unidos. Gracias, Martín, por visitarnos. Primera pregunta, ¿a qué se debe tu visita hoy a Córdoba y para acompañar a Ramón Mestre en la inauguración de una plaza muy importante de la gestión? Sí, así es. Hace rato que estoy recorriendo el país en general, con un diagnóstico de la economía que elaboré en un libro que estoy por entregar a la editorial y voy por distintos lugares contando eso que es parte del diagnóstico. Entonces todo este año he estado recorriendo casi todas las provincias. Hoy a Córdoba me traigo muy especial por partida doble, son 35 años de la recuperación de la democracia, que me parece que nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre cómo está funcionando, qué legado nos dejó y cuáles cosas debemos resignificar a partir de haber atravesado ya 3 décadas y media. Pero además el intendente Ramón Mestre estaba inaugurando un parque educativo. Y la verdad que eso es parte de lo que no resignificamos como corresponde, ¿no? Nosotros hemos construido en todo este tiempo una sociedad más desigual, una sociedad con excluidos muy grande, donde el Estado tiene mucho dinero, pero sin embargo no es capaz de generar ni cohesión social ni capacidad de pensar un futuro. Cuando digo un futuro es un futuro colectivo, pero también la sensación de que hay un futuro individual. Y a medida que vos tenés una sociedad tan fragmentada, ese futuro individual se pierde. Hay un montón de chicos que no tienen futuro porque no tienen presente. Y me parece que es una buena manera de celebrar los 35 años de democracia con el Parque Educativo del Este. Bien, y estuviste en un acto también en la Casa Radical, que, no sé, ibas a ser uno de los oradores ahí. ¿Qué mensaje dejaste o qué transmitiste fundamentalmente? Tiene que ver con esto que estábamos hablando. A veces no calibramos como corresponde lo que significó la gesta de la recuperación de la democracia. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Yo empecé el secundario con Alfonsín. Empecé el secundario en el año 84. Entonces fui la primera camada, la nuestra fue la primera camada que terminó el secundario en democracia. Cuando uno se pone a pensar, y que terminaron secundario y primario en democracia, te tenés que remontar al año 1917, a los que entraron en 1917 con Irigoyen. A partir de ahí ya tenemos 22 camadas en democracia. Entonces, una modificación cultural muy profunda, una gesta que costó mucho. Para mí también es importante para pensar los desafíos de hoy. Los desafíos de Alfonsín eran infinitamente más complejos que los de hoy. Hoy la economía, Alfonsín le tocaba reconstruir una sociedad, reconstruir la cultura democrática, poner en juicio el pasado que había ocurrido y además lidiar con la economía.
Entonces me parece que nos debería dar un poco más de esperanza sobre cómo encarar el futuro y a su vez, si bien existe aquella famosa frase de con la democracia se come, se cura y se educa, es cierto que tenemos la democracia, creo que la calidad democrática, por lo menos cuando vemos el debate público, no ha mejorado mucho, casi diría que ha empeorado, particularmente a partir de la polarización tan extrema. Y además, si queremos honrar ese legado, tenemos que reimaginar cómo funciona el Estado. Nosotros tenemos un Estado que es mucho más grande que con Alfonsín, tiene mucha más plata, sin embargo, no crece, no te genera no crecimiento, no te genera educación pública de calidad, no te genera salud pública de calidad, no te genera seguridad, no te genera infraestructura, no te genera Seguimos en la justicia. discusión del déficit. Sí, lo que pasa es que yo creo que esa es una discusión que se aborda de manera errónea. El déficit es el síntoma de la mala administración de los recursos públicos, no es el problema. El problema es que tenemos cada vez más plata y la administramos mal y por ende siempre tenemos déficit. Pero la verdad es que el recurso que tiene el Estado en todos los niveles, nación, provincia, municipios, cualquier partido político, cualquier lado de la geografía del país, ha crecido en 2 o 3 veces en los últimos 25 años. Es decir, tenemos 2 o 3 veces más plata por cada habitante de cada pueblo de la Argentina, tanto en el Estado local como en el Estado nacional. Y no creo que nadie sienta que esa plata le está llegando. Nos comentabas fuera de cámara que estás escribiendo un libro analizando los problemas económicos de Argentina para no creer que lo que nos pasa hoy es único y no pasó antes, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué cosas se repiten a lo largo de las décadas y que Argentina no puede solucionar y que lo lleva de nuevo al país a tener problemas y más problemas? Bueno, yo creo que los argentinos tenemos esta sensación de que nos levantamos siempre en el mismo día. ¿Qué día es? Un día en donde hay inflación, donde el dólar te preocupa, donde hay devaluaciones, donde el endeudamiento es un tema, donde el déficit es un tema, donde si la economía crece o no es un tema, donde tenés más pobreza y más desigualdad. Entonces no conozco a nadie de nuestra edad que no piense que esas cosas ya las vivió. Y a eso le tenés que agregar que Argentina es un país que tiene crisis. A mí me toca viajar mucho al exterior. Yo cuando digo que tengo 47 años, 48, cumplí el sábado, 48. Y le digo a la gente que yo ya tuve 2 hiperinflaciones, una depresión económica, donde perdimos 20 puntos del producto, la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza, teníamos 23% de desempleo, el default más grande de la historia del planeta. No lo pueden creer. Entonces hay algo, si nosotros fuéramos al médico con una dolencia y te dice, ya entendí tu patología, ya sé lo que te voy a... y te medica, y a los 6 meses tenés el mismo problema, y a los 2 años... dirías, algo no está funcionando bien el diagnóstico. Yo creo que eso le pasa a la Argentina, a lo cual le tenés que agregar el hecho de que nosotros, este año la economía está en recesión, ¿no? Pero si uno mira más fino, dice, a ver qué le está pasando a la economía argentina, cuando termine el mandato del presidente Macri, el ingreso por habitante va a ser más bajo que en el año 2008. O sea que llevamos 3 periodos presidenciales sin crecimiento. Cuando uno extiende más la perspectiva del tiempo, Argentina hace 45 años que no crece bien. ¿Qué quiere decir que no crece bien? Que crece más o menos la 4ª parte que Chile, la 3ª parte que Uruguay, la 3ª parte que Colombia, la mitad que Brasil, que ha tenido un montón de problemas. Entonces es un país que tenía hasta los 60 un estándar de vida superior a Japón, Austria, Corea, Irlanda, y que muchos vecinos nuestros que nos han alcanzado. Entonces, algo mucho más profundo está pasando. Yo creo que eso no está bien diagnosticado porque nos entretenemos tanto con el problema superficial que tanto molesta, sea la inflación, el dólar, que no vemos por qué todos esos problemas tienden a reiterarse. Y vivimos como el día de la marmota, como la película, todos los días el mismo día. Vos fuiste embajador en Estados Unidos. ¿Qué valoración haces de esta especie de pseudo, digamos, euforia o entusiasmo post-G20? ¿Realmente eso puede abrir posibilidades concretas para las exportaciones argentinas? Incluso ahora las exportaciones argentinas, por lo menos en lo discursivo, están siendo como más fuertes que nunca, un eje de crecimiento, eso es lo que planteó el gobierno nacional. ¿Qué hay de realismo en eso? Primero déjame abordar la pregunta del crecimiento de las exportaciones argentinas, porque cada vez que Argentina choca con la pared decimos de los problemas se sale con crecimiento. Eso es lo mismo que decir de la enfermedad se sale con salud, del malestar se sale con bienestar. Entonces tenemos que preguntarnos por qué no podemos exportar. Si vos sos un país y yo soy otro y producimos vasos, y los vasos, hacer el vidrio cuesta lo mismo en términos de energía, mano de obra, la arena, y los vamos a exportar. Si cuesta lo mismo, aparentemente podríamos competir en el mercado internacional. Pero si mi estado es mucho más caro que el tuyo, yo tengo un problema de competitividad.
Y si además de eso mi Estado tiene déficit y me atrasa el tipo de cambio, tengo un doble problema de competitividad. Entonces Argentina tiene eso, tiene un Estado que se ha vuelto mucho más caro, que no te brinda nada y que te atrasa el tipo de cambio. Y después terminan devaluación. Entonces Argentina podemos declamar todo el tiempo que queremos exportar más. Pero cuando uno exporta, adentro de lo que vos producís, hay un montón de cosas, pero está tu Estado, que es la mitad del costo. Entonces vos estás exportando tu Estado indirectamente. La pregunta es, ¿nuestro Estado se ha vuelto peor o mejor que el de Chile? ¿Peor o mejor que el de Corea? ¿Peor o mejor que el de Canadá? Bueno, ha perdido distancia relativa, entonces es muy difícil exportar. Entonces eso es lo que está detrás. Entonces no hay nada mágico que te lo vaya a resolver. Entonces cuando vas al G20, yo te diría, ahí tenés 3 partes para analizar. Una es, a mí no me gusta en democracia ver a los líderes del mundo encerrados, vallados, sin poder cambiar. No me gusta, me parece que hay algo muy complejo que pasó con la democracia. Creo que lo dice Pepe Mujica muy bien en un documental donde dice, si es para volver a tener cortes y gastos excesivos y viajar en primera clase y tener autos caros, nos hubiéramos quedado con la monarquía. Entonces hay algo de eso que a mí no me gusta ver, que me parece incompatible con lo que se debe respirar en democracia. Ahora vamos a para qué sirve y para qué no. Yo creo que el gobierno utilizó muy bien el pre-G20. ¿Por qué? Porque Argentina está en el G20 casi de casualidad, ¿no? Lo digo no de manera despreciativa, sino que estamos en términos de nuestro ingreso por habitante, nuestra riqueza en el mundo, estamos de casualidad. Estamos que somos como Alemania, digamos, clarísimo. Estamos porque a partir de la crisis de la segunda mitad de los 90, como parte de esa crisis tuvo epicentro en Latinoamérica, se determinó que México, Brasil y Argentina van a estar. Entonces, ¿qué es lo que te permite el G20? Bueno, el gobierno se estuvo codeando con los principales líderes del mundo y con los principales países del mundo en una agenda concreta todo el tiempo durante un año. Eso genera mucha buena voluntad. Te genera un lugar como cualquier vinculación personal. Y yo creo que parte de eso es lo que el gobierno consigue cuando necesitó apoyo financiero internacional tan rápido. Entonces yo creo que el gobierno lo usó muy bien. Creo que fue un G20 muy bien organizado, ¿sí? Y lo hemos visto en un montón de cosas. Después los G20 duran poco. Es decir, volvimos, la carroza volvió a ser. No, pero no por lo que pasa en la Argentina, que también es un elemento adicional. Si vos ves cuánto duró la noticia del G20 en el mundo, dura un día. Claro. Porque básicamente lo que lee la política y el mundo financiero internacional es ¿qué acordaste? Y en una mesa redonda, que creo que es un buen ejercicio, repetir esa mesa redonda que hicimos con el exterior internamente, pero una mesa redonda donde todo se decide por unanimidad, lo que decidís es el mínimo común denominador. Entonces hay que contentar a Trump y al mismo tiempo a Europa y a Merkel y a Macron y a Putin. Entonces el documento es un documento muy laxo y después se vuelven a reunir el año que viene, habrá un trabajo, pero no es que hay una modificación sustancial. Lo que sí es cierto que para esos países que otra vez estuvieron dialogando con Argentina durante mucho tiempo, Argentina es una parte que perciben con un conocimiento distinto al que tenían antes de que Argentina presidiera el G20. La última, Martín, política. ¿Es verdad que estás trabajando con Cornejo para una fórmula el año que viene? No, nosotros estamos mucho más abocados a cuál es el diagnóstico que otra cosa. Porque yo sinceramente creo que si agarramos el diagnóstico no importa quién sea presidente. No ha importado hasta ahora. Hemos probado peronistas, radicales, del PRO, peronistas de derecha, peronistas de izquierda, radicales más conservadores, radicales más progresistas. Y se complica. Y seguimos añorando a Alfonsín. Sí. Entonces, la verdad es que me parece eso mucho más importante y lo otro que me parece significativo es que lo que hay que buscar, no solamente cuál es el diagnóstico, sino, lo digo con el progresismo y sobre todo con los radicales que valen son los que quieren gestionar. Está bien. ¿Macri te sigue consultando o no? Sí, yo tengo buen diálogo con el presidente, no siempre tengo la misma visión, Está pero bien. la comunico, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Continuamos en Voz y Voto. Joven, frágil y en construcción. Así es nuestra democracia, que hoy cumple 35 años, el periodo de tiempo más largo en el que vivimos en libertad. Un día como hoy, en 1983, Raúl Alfonsín prometía 100 años de paz y moralidad administrativa. La primavera empezó con el nunca más y los jerarcas de la dictadura condenados. Y cuando debía llegar el verano, un grupo de militares se pintó la cara y todo fue un frío invierno. En 1989, en medio de saqueos y una inflación descontrolada, Alfonsín entregó anticipadamente el poder a Carlos Menem. Menem hizo todo lo contrario a lo que había prometido. Dolarizó la economía,
privatizó empresas y desindustrializó al país, pero también planchó la inflación. Cuando debía irse de la Rosada, pactó con Alfonsín para reformar la Constitución, fue reelecto y hubo una gran fiesta de pizza con champán y corrupción. El tercer presidente constitucional fue Fernando de la Rúa, quien 2 años después impuso el corralito financiero. 17 días luego debió abandonar la Rosada en un helicóptero, con el país saqueado y más de 30 muertos. Como no había vicepresidente, asumió el senador Ramón Puerta. 2 días después, el Congreso eligió como presidente a Adolfo Rodríguez Sá, quien declaró el default y renunció a los 5 días. Entonces asumió Eduardo Camaño, que duró 48 horas hasta que la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde como presidente. El que depositó dólares recibirá dólares, prometió. Aunque enderezó la economía, Duhalde tuvo que adelantar las elecciones. Se votó el 27 de abril de 2003 y Néstor Kirchner llegó a la Rosada el 25 de mayo. Después de Néstor siguieron Cristina y Macri, el primero en llegar a la presidencia tras un balotaje. Se abrió una grieta de la que es difícil salir. Entre aquel Alfonsín y este Macri pasaron 35 años y la inflación acumulada fue de 2.215 millones%. Va de nuevo. La inflación acumulada en estos 35 años fue de 2.215 millones%. Somos un país con más libertades y derechos civiles que hace 35 años, aunque aún no cumplieron la promesa de que todos y todas coman, estudien y se curen con la democracia. Continuamos en Voz y Voto y hoy tenemos la visita del intendente de Río Cuarto, la capital alterna de Córdoba, Juan Manuel Llamosas. Gracias por acompañarnos, Juan Manuel. Vamos a hablar de política provincial y de algunas otras cuestiones, pero vamos a empezar preguntándote qué opinión tenés del cambio de fecha de la provincia. Bueno, se va a modificar el código electoral para que se vote el 12 de mayo. La oposición fue muy crítica por esta movida de Schiaretti. Bueno, primero gracias por la invitación, Julián, Federico. Comentarte que estoy de acuerdo con la decisión del gobernador. Creo que mantiene una tradición independientemente de quién gobierna la provincia, y lo expreso porque así como lo hizo en su momento José Manuel de la Sota, también lo hizo Mestre cuando fue gobernador. Creo que con una decisión de sustraer de cualquier injerencia nacional la fecha y permitir que los cordobeses se puedan expresar y elegir sin ningún tipo de injerencia. Nosotros en el caso de Río Cuarto, por carta orgánica, tenemos la elección en el año 2020, es la última elección, así como empieza Marco Juárez el calendario electoral, nosotros terminamos cuando ya están todas las cartas echadas, comúnmente como se dice. Pero en Río Cuarto en particular, creo que ha sido una decisión también importante de los legisladores en su momento, quienes estuvieron a cargo de la elaboración de la carta orgánica, de separarla y así como en su momento se eligió presidente a Macri y en poco tiempo a gobernador Juan Schiaretti, en el 2016, a los 4 meses después ganó el justicialismo, ganamos la municipalidad. Y por eso creo que no hay que subestimar a la gente. En cada oportunidad los vecinos, en este caso de Córdoba, van a elegir y analizarán y pondrán sobre la mesa las distintas consideraciones, ¿no? Intendente, usted tenía una muy buena relación con el ex gobernador José Manuel de la Sota, quien fue también uno de los impulsores de su candidatura en Río Cuarto. ¿Cómo impactó en el peronismo su desaparición física, sobre todo en el interior, donde de la Sota era un dirigente muy reconocido? Además de José Manuel de la Sota había elegido Río Cuarto para vivir, con lo cual nosotros perdimos un vecino, además de ser un amigo, por supuesto, con lo que significa alguien que no solamente me apoyó desde el primer momento para ser candidato en Río Cuarto, sino también que me asesoraba, me acompañaba, era un consejero habitual y por supuesto además, más allá de lo personal y de lo local, sin duda una figura que se pierde a nivel nacional y no tengo dudas que con esta crisis que está viviendo el país hubiera sido la mejor opción para gobernar la nación. Lamentablemente creo que hoy en este proceso de poder reacomodar las piezas vamos a sentir todos esta enorme pérdida. Hace poco Natalia de la Sota, una de las hijas del ex gobernador, dijo que su papá no había dejado herederos políticos.
¿Qué va a pasar con el del azotismo a nivel provincial y en Unión por Córdoba específicamente? Yo creo que José Manuel de la Sota era un líder por naturaleza que construía sobre la base de su enorme figura y permitía, como en mi caso, la posibilidad de que muchos jóvenes también se incorporaran al justicialismo y que tuvieran cargos relevantes y que pudieran plantear su opción de trabajo. Yo me incorporé siendo parte del último gobierno de José Manuel, así como yo muchos, como secretario de Desarrollo Social, a cargo allí del Centro Cívico, luego en Río Cuarto, como capital alterna. Pero es cierto, yo creo que más que pensar en herederos hay que tratar de tomar las enseñanzas, lo que él transmitía, lo que enseñaba, y creo que hay mucho para recoger y mucho para aprender. Y además, junto con nuestro actual gobernador, Juan Schiaretti, han sido los líderes indiscutidos del peronismo de Córdoba en los últimos 20 años, con lo cual creo que más allá de pensar en herederos, hoy nadie discute que nuestro líder en el justicialismo, Juan Schiaretti, es el que va a lograr que sigamos gobernando Córdoba y que seguramente estaremos traccionando para que el justicialismo también, con una incorporación de renovación, pueda ser parte de un esquema en el gobierno nacional. Justamente le quería preguntar sobre ese tema. El peronismo va a cumplir el año que viene 20 años en el poder provincial y siempre estuvo a cargo de la Sota y Schiaretti. ¿Cómo viene la renovación en el peronismo, sobre todo en el interior, donde hay las ciudades más importantes, la administran dirigentes peronistas y menos de 50 años? La verdad que es una buena noticia que estén gobernadas por jóvenes que tienen una vocación de servicio y que, por supuesto, implican también una natural renovación. Nosotros nos reunimos periódicamente con el bloque de intendentes de Unión por Córdoba, con Martín Gil de Villa María, con el amigo de San Francisco, García Aresca, con representantes también de municipios como Facundo Torres de Altagracia, la verdad que, o Calera con el caso de Rufael. ¿Tiene lugar en el peronismo esta renovación? Sí, claro que tiene lugar, y creo que es un lugar que nos permite discutir también en la mesa ejecutiva, incluso en mi caso del justicialismo de la provincia, poder aportar ideas, poder generar debates y acompañar a nuestro gobernador, que por supuesto es quien conduce a Unión por Córdoba. Creo que más allá de las candidaturas, lo importante es que este proceso, si bien lleva 20 años, ha transformado Córdoba y sobre todo con un sentido federal. Creo que eso es lo más importante. Que se pueda discutir a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, que nuestro gobernador haya ya recorrido los 427 municipios y comunas en sus 2 gestiones, implica que hay un compromiso efectivo, porque se traduce no solamente con la presencia, sino también con la obra pública, con los gasoductos troncales, con políticas de descentralización efectivas, como el Paso de Río Cuarto, donde tiene todas las dependencias municipales para que los vecinos del sur, a través de un centro cívico, puedan hacer sus trámites, gestionar y no tener que venir a Córdoba muchas veces a poder realizar algún tipo de trámite provincial. Lo que preguntaba Julián, ¿ven la posibilidad que en esta renovación, de hecho ha habido reuniones de intendentes jóvenes de los llamados sub-50, haya una posibilidad de integrar la fórmula con Schiaretti? No se sabe quién lo puede acompañar. Y bueno, los intendentes jóvenes están abriendo paso. ¿Les gustaría, ustedes lo han hablado, se rumorea por estas horas? Bueno, creo que todos coincidimos y de hecho, más allá de que no está formalizado, le vamos a pedir a nuestro gobernador que sea candidato primero, ¿no? ¿Todavía no lo definió? Todavía no lo ha hecho público y seguramente lo hará en su momento, pero claramente es quien representa de manera más cabal esta transformación y este proceso que viene transformando Córdoba de hace ya 20 años. Y después será, por supuesto, el propio gobernador el que defina quién puede secundarlo. Nosotros creo que a nivel de los jóvenes que hoy representan generacionalmente distintas responsabilidades de gobiernos municipales, están capacitados para hacerlo, pero más allá de eso, creo que hay muchas figuras también en el justicialismo que pueden representar y acompañar este proceso de verdadero cambio. De Natalia de la Sota, por ejemplo, ¿ve posible eso? Bueno, sí, yo creo que hay hoy todas las posibilidades, me parece que no hay que apresurarnos. Nosotros,
más que todo en cada uno de los que tenemos responsabilidad de gobierno, estamos pensando en las gestiones de gobierno y esta es nuestra ocupación, porque además en un proceso y en una crisis como la que se está viviendo a nivel nacional, indudablemente nuestro foco está puesto en cómo mejorar la vida a cada uno de los vecinos, porque sabemos que es un esfuerzo muy grande, que los recursos no llegan, que se han perdido recursos, incluso muchos de ellos que llegaban por parte del gobierno nacional, además de todas las circunstancias que se viven y que han hecho que por supuesto se haya deteriorado la capacidad de cada uno de los vecinos para poder llegar a fin de mes. Hoy hay una realidad muy grave y es lo que los que tenemos responsabilidad de gobierno, al igual que nuestro gobernador, como lo expresa habitualmente, su ocupación es ver cómo se puede salir adelante y seguir avanzando en Córdoba y en cada una de las localidades. Intendente, como dirigente, la última pregunta, como dirigente peronista del cordobés, Córdoba es la provincia más grande administrada por un peronista. ¿Cómo debe jugar el peronismo cordobés en la interna nacional del peronismo? Se habla del peronismo federal, del cristianismo. Yo creo como lo viene haciendo nuestro gobernador, que claramente conduce un proceso junto con otros gobernadores para que el justicialismo se renueve con un sentido federal, republicano, para que pueda dar los debates sobre la base de gestiones exitosas y que se puedan traspolar, como la de Córdoba, con programas revolucionarios, muchos de los cuales pueden ser tomados como modelos, algunos están siendo tomados como modelos, y me refiero al boleto educativo gratuito, me refiero al programa Primer Paso, me refiero a muchos de los programas que son hoy emblemas y que fueron durante mucho tiempo emblemas y que se pueden traspolar para generar esa recuperación que nuestro país necesita. Creo que el camino es ese, me parece que el justicialismo está dando un debate importante, está sumando otros sectores también que se quieren incorporar, en esto hay que ser amplios y creo que se puede salir de esta grieta que se está planteando y muchas veces que conlleva algunas encerronas que no le hacen bien al país entre solamente la opción de Macri o la opción de Cristina. Creo que hay una alternativa. Era un poco la intención de la Sota, ¿no? Sin duda, creo, por eso digo que nuestro país ha perdido un dirigente que tenía todas las características, la capacidad, la experiencia, pero también la posibilidad de tender puentes, como él decía, de ir generando muchos sectores, no solamente desde la política, sino también sectores sociales que pudieran entender que era el momento adecuado para salir de este proceso de crisis tan grave que vive en el país. Muy bien, Intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa, muchísimas gracias por la visita. No, gracias Julián, gracias Federico y a disposición como siempre para estar aquí. Muchas gracias. Ahora seguimos con Florencia. Estamos con el ex intendente Daniel Giacomino, que vuelve al ruedo. Es así, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vas a lanzar un espacio nuevo? Exacto, vamos a lanzar un espacio nuevo el 20 de diciembre, un espacio que se va a llamar Compromiso Ciudadano por Córdoba, que intenta aglutinar gente de la ciudad para discutir la ciudad, para incorporar ideas, proyectos y demás que tuvimos en su momento, otros que son nuevos, y discutir abiertamente, siempre con la ideología que uno tuvo, ¿no? Una defensa del Estado, el Estado presente en los servicios públicos, en el desarrollo económico, en la generación de empleo, que también tiene que ser una función del municipio. Pero bueno, alejado de lo que son los grandes problemas nacionales, si bien obviamente todo incide, las dificultades que tenemos en el país, los problemas que tenemos en la economía, en la seguridad, en las drogas y demás, obviamente que inciden en una gran capital como Córdoba. Pero lo que estoy intentando es hacerlo por fuera de las estructuras madre o donde estuve anteriormente, sino hacer algo nuevo. Es por fuera del kirchnerismo, digamos, que era tu espacio de pertenencia. Sí. Más allá de que tengo muchos amigos y gente que estoy seguro que se van a acercar y que ya he estado hablando, que en su momento han estado con nosotros y que tienen, a ver, el mismo tronco ideológico que tengo yo. Yo siempre digo, yo arranqué en la política en el 83 con Alfonsín y creo que mis ideas no cambiaron, ¿no? O sea, al menos en todo lo que significa, como te decía, la defensa del Estado, el Estado presente en los servicios, el Estado presente en el desarrollo económico, el Estado en todo lo que significa la solidaridad, la mirada hacia los que menos tienen. Todo eso ha sido una constante en lo que intenté hacer, con aciertos, con errores, y creo que hay toda una experiencia acumulada que se puede volcar. Vamos a ver qué pasa. Pero vos tuviste una identificación muy fuerte, incluso una autodefinición que de alguna manera te persigue, que es el soldado de Cristina, así te definiste. En realidad ¿Qué queda de eso? ¿Te arrepentiste de eso? No, porque en realidad cuando uno repasa la frase, en realidad
presidenta, soy un soldado de sus ideas, le dije. Y quedó el soldado. Pero en realidad siempre lo que yo trato es de ser justamente consecuente con una idea, con una ideología. Por eso te lo nombro Alfonsín, por eso te nombro la etapa por la que pasé, pero no con remordimiento ni mucho menos. Siempre digo, yo terminé el 10 de diciembre del 2015, estoy en mi profesión de vuelta, no tengo ningún cargo del Estado, no vivo de ningún cargo público, volví a lo que era antes del 2003 cuando estaba en mi profesión. Y no me hago cargo me hago cargo de la ideología, me hago cargo de muchas cosas que se hicieron en esa etapa, que para mí estuvieron bien, con muchos errores y demás, pero si tiene que ir preso, que vaya preso el que tenga que ir. No tengo absolutamente, si ha habido pícaros en nuestro gobierno, que vayan presos. Yo respondo por lo mío. ¿Y qué opinión tenés de la expresidenta en ese sentido, en las cuestiones, las acusaciones de corrupción? No, yo en ella confío en ese sentido. Yo creo que que la cosa estaba más por abajo. Bien. Pero de todas maneras, bueno, que responda como tiene que responder. Yo respondo por lo mío, insisto. A vos lo que te interesa acá es ir por la ciudad de Córdoba, por la ciudad de Córdoba, por la intendencia. Creo que el valor de la honestidad hay que rescatarlo, hay que seguirlo rescatando. Por eso te digo, yo respondo por lo que he hecho en mi gestión. Yo denuncias por corrupción no tengo. He tenido algunas del intendente actual, pero en todas he salido bien. Y soy una persona que camino por la calle y puedo levantar la frente y me podrán decir te equivocaste en esto, en esto y en esto. Pero nadie me va a decir que no viví de mi sueldo siempre. Bien. ¿Y cómo está tu relación con el Ejecutivo Provincial, con Unión por Córdoba? Sí. En algún momento hubo un rumor de que podías estar cerca de incorporarte incluso como funcionario al gobierno de la provincia. Sí, fue en algún momento. Pero bueno, pero tengo buena relación con ellos, muy buena relación. Desde mi óptica privada nada más, o sea, no tengo relación política. Yo he gobernado con Schiaretti, hemos sido su primera gestión de gobernador. Hoy se cumplen 11 años de esa histórica reunión que el gobernador vino a la municipalidad a visitar al intendente, cosa que veníamos de una crisis tremenda entre De la Sota y Juez, y cuando asumimos los dos, ese primer día el gobernador tuvo el gesto de venir a la ciudad, ¿no? Venir a decir, bueno, reconciliemos la ciudad con la provincia. Son hoy justo 11 años de eso. Así que yo tengo el mejor recuerdo de mi gestión con Juan Schiaretti, bueno, con el ministro Macei, con Alejandra Vigo, con todos los con Pacerini, con todos los que fueron ministros, con Oscar González, ministro en aquellos años. Si bien teníamos diferencias y demás, pero fueron muchas más las coincidencias y hicimos muchas cosas juntos, ¿no? Pero ¿existe alguna posibilidad, vos digamos, desde el punto de vista de tu interés y cómo te visualizás en el 2019, ¿no? en la competencia por la ciudad, de sumarte, de hacer algún armado junto con el peronismo cordobés? Mira, yo soy realista. A ver, nosotros vamos a lanzar este espacio con algunos amigos, estoy convocando a gente que estuvo conmigo y gente nueva, que tiene ganas de sumarse. Y es bien abierto. Después veremos para qué edad. Yo soy realista en el sentido de que, bueno, si los números no dan, después veremos, pero por ahora falta mucho. Así que todavía no tenemos fecha para la municipal. Así que por el momento vamos a arrancar, a armar grupos de trabajo, a arrancar con diferentes temáticas, sumar gente nueva. Y como te digo, discutir la ciudad, con los aciertos que hemos tenido, con los proyectos que quedaron ahí inconclusos, todo el tema del transporte multimodal, recién lo hablábamos con tu compañero Sergio Marconetti, que fue una apuesta que nosotros hicimos muy grande con el ferrourbano, con el subterráneo, con las extensiones de líneas de trolebuses, que después seguimos discutiendo y aún hoy seguimos discutiendo más o menos colectivos. Entonces, si no pensamos la ciudad de otra manera, no la pensamos en términos metropolitanos, integrando con el ferro urbano, con un tren urbano, con la extensión de los troles, con el subterráneo finalmente, nunca vamos a dejar de tener problemas en el transporte y en el tránsito, porque pensamos que los nudos viales solucionan el tránsito, y el tránsito se soluciona en las grandes ciudades con un buen transporte público. Problemas estructurales para resolver no le van a faltar al próximo intendente. Bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias a vos, Florencia. Nos vamos ahora a un pequeño corte. Último bloque de Voz y Voto, un programa muy interesante, muchas opiniones, testimonios, historia, análisis de la actualidad. Pero hemos hablado poco de fútbol. Es algo que la verdad que no tiene mucho más para decir, ¿no? Le falta la antítesis a ustedes, porque ustedes están del mismo Mariano bando. Bergero, los saludamos desde aquí. Mandamos un saludo grande, ha sido un lunes Mariano. complicado.
Vamos con el bajo palabra, si cerramos. Vamos con el bajo Flor, palabra. ¿qué tenés? Y una reunión que estaría cerca de concretarse esta semana, una reunión entre funcionarios de la Casa Rosada, altos funcionarios, probablemente Marcos Peña o el ministro Frigerio, con los aspirantes, los 4 aspirantes a candidatos a gobernadores Ramón de Cambiamos. Mestre, Mario Negri, Héctor Baldassi y Luis Juez. Exactamente. Estarían siendo invitados el jueves allá a la Casa Rosada. Y bueno, se concretaría finalmente ese encuentro que estaba previsto de hacerse antes de que Schiaretti anunciara la fecha de la elección provincial. Bueno, ahora aparentemente se concretaría. Ese día en la agenda formal hay una reunión de gabinete ampliado. Esas reuniones que se hacen con la participación de más dirigentes en el Centro Cultural Kirchner. Aparentemente ese sería el marco para que se produzca este encuentro. Y estaría Schiavoni, el presidente del PRO a nivel nacional, porque aparentemente la reunión es parte, digamos, tiene que ver con el armado más general, de empezar a tener, no va a salir una definición ahí de la fórmula ni mucho menos, pero empezar a avanzar en eso con la mirada nacional. Yo creo que en esa reunión le van a decir a la Casa Rosada, no juega. No. Únanse y traigan la fórmula que ustedes acuerden. No nos obliguen a usar no nos el dedo. Exactamente. Yo tengo una cosita de color de las encuestas, tengo datitos que me interesaban porque hay algunos candidatos que están surgiendo como outsiders de alguna manera, si bien están dentro de la política y de la economía, proponen cosas que son imposibles según mi opinión, ¿no? El caso del economista José Luis Spert o Alfredo Olmedo, el diputado salteño, ¿no? Que proponen cosas... el de la campera amarilla. Exactamente, muy extremista, ¿no? Cerrar aerolíneas, por ejemplo, y echar a todos los empleados. Bueno, ¿qué opinión tienen los cordobeses de estos dos candidatos? Se empezaron a medir hace 2 meses. Bernstein y D'Alessio, que hacen una encuesta para La Voz, hacen un monitor social, nos mandan todos los meses. Y Spert tiene un 20% de imagen positiva en Córdoba. Interesante número. Y Olmedo va cayendo, empezó en 16 y está en 15, o sea que su propuesta va cayendo. Pero no dejan de ser conocidos, que ese es el gran valor, el IVA que tienen, el valor agregado que tienen, porque están mucho en televisión. Cualquier candidato que sale en televisión suma algunos puntitos. Yo los voy a seguir, la verdad que son para seguirlos, ellos dicen que van a ser candidatos a algo en el 2019, lo vamos a tener en cuenta. Por ahora están en ese techo. Bueno, yo rápido porque acá el laureado productor Juan Manuel González nos pide que vayamos cerrando. Salió publicado en La Voz del Interior en exclusiva que el intendente Avilés tuvo una reunión con el presidente Mauricio Macri cuando vino la semana pasada y allí el presidente le habría pedido, a ver, ¿qué vas a hacer? Como diciendo, y además lo tentó, por supuesto, para que se pase a Cambiemos. Me parece que el gobernador Schiaretti también quiere lo mismo, pero tiene otra oferta para hacerle. Que sea candidato a gobernador por su propio espacio y seguramente con algún respaldo del oficialismo. Y habrá que ver si hay que tener en cuenta que si va de candidato a gobernador es el primer candidato a legislador provincial, que es el objetivo, me parece, de máxima. Claro. Algunos hablan de integrar una fórmula con Schiaretti. Me parece que la estrategia del gobernador va por ahí, que sea candidato a gobernador y seguramente va a entrar a la legislatura porque tiene muchos votos, sobre todo en el Valle de Punilla. Me parece que esa va a ser la propuesta que le van a hacer desde el Centro Cívico al intendente de Carlos Paz. Bien, bueno, en un día rojo y blanco nos despedimos. Esto fue Voz y Voto.